Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos, adictos a la bolsa, al show de el cierre de Wall Street. Vamos a echarle un vistazo al mercado, cómo ha cerrado la semana. Y voy a empezar a compartir pantalla antes que nada. Y ahí la tenéis. Bien, vamos a echarle un vistazo a todo. De hecho, vamos a hacer un repaso de cómo ha ido hoy viernes y cómo ha sido la semana en términos generales. Todo lo que ha ido aconteciendo en general, porque ha sido una semana bastante interesante. Miércoles y jueves el mercado se ponía al rojo vivo, parecía que las cosas se complicaban bastante. Os compartí en redes en ese momento un comentario interesante. Teníamos a Waller de la Reserva Federal que hizo una serie de comentarios, aquí lo tenemos, diciendo literalmente: la actividad económica y el mercado laboral se encuentran en buena forma. La inflación desciende gradualmente hasta el 2%. No veo motivos para actuar con tanta rapidez y recortar tan rápido como en el pasado. Esto fue lo que dijo. ¿Qué ocurre con esto? Que esto, casualmente, que tengamos de repente a un funcionario de la Reserva Federal que dice en voz alta lo que os llevo repitiendo como un mantra desde hace semanas, y es que me he cansado de deciros una y otra vez que estábamos viendo un mercado que subía, subía y subía, las bolsas subían, es que hasta la bolsa europea subía, motivada por unas palabras del propio presidente de la Reserva Federal. ¿Os acordáis cuando en diciembre dijo aquello, Jerome Powell, de que sí, habían considerado el recorte de tipos en 2024? Ese recorte de tipos en 2024 era el que estimulaba toda la subida, fue toda la locura que nos trajo a la bolsa, porque automáticamente Wall Street interpretó: vale, va a haber billetes, van a soltar dinero en los mercados. Y si sueltan dinero en los mercados y las cosas van tan bien como se prevé que vayan, no va a haber problemas de liquidez en la bolsa. Y cuando Waller, después de más de un mes, nos dice precisamente esto, nos dice que él considera que quizá no hay que darse tanta prisa porque de hecho el mercado laboral está bien. Luego veremos los datos de las nóminas, las peticiones de subsidio de ayer, que volvieron a salir mejores de lo esperado del mercado laboral estadounidense. No hay síntomas todavía claros de que el mercado laboral en Estados Unidos se esté ralentizando, se esté resintiendo. Y con esta situación, los oficiales de la Reserva Federal no pueden mantener el cuento de que el recorte de tipos es inminente. Hace pocos minutos hemos visto que otro oficial de la Reserva Federal ha vuelto a decir lo que dijo Waller el miércoles, ¿vale? Entonces, con este panorama, resulta que el dólar, y esto ya era el miércoles, pegó un zambombazo, repuntó. Acordaros que teníamos dos patrones alcistas para el dólar que os compartí y que os comenté el miércoles. Esos dos patrones alcistas, provocando esa bajada, el que arruinó el primer patrón alcista fue Jerome Powell cuando dijo que habían considerado la bajada de tipos, cuando nadie lo preveía, sencillamente porque la economía de Estados Unidos crecía rápido. Bueno, pues hoy, esta semana, hemos visto que todo el ciclo bajista, miércoles, jueves, se ha vuelto a revertir y tenemos ahora Standard & Poor's subiendo como la espuma. Voy a echarle un vistazo. Ahí lo tenéis. Vamos a ponerlo en corto plazo para que veamos más de cerca lo que está sucediendo. Pero fijaros cómo está rompiendo al alza el rango lateral que nos venía dejando las últimas 2 semanas prácticamente, ¿verdad? Y esto es interesante porque es curioso que veamos que ese patrón, ese rango empieza a romperse al alza precisamente cuando los últimos comentarios, te los voy a sacar por aquí para que no te falten, los últimos comentarios que hemos tenido ahora por parte de la Fed han sido en pro de lo que dijo también Waller, ¿vale? Tenéis por aquí estos comentarios: Fed won't start rate cuts until May meeting, ¿vale? No empezaría el recorte de tipos hasta la reunión de mayo. Acordaros que hace 2 semanas el mercado descontaba a casi un 80% recorte de tipos para marzo, orgía de liquidez para marzo, billetes para marzo. Es decir, bajar la presión en los tipos de interés ya en marzo. ¿Para qué tanta prisa?, decía Waller el miércoles. Y ahora hemos visto que por aquí también teníamos las palabras de otro crack también de la Reserva Federal, otro mago de estos que nos va entusiasmando, que salía por aquí diciéndonos: ¿dónde te tengo? Bullins, creo que era, no me acuerdo. Uno de estos ha dicho por aquí precisamente algo muy similar, ¿no? Que no existe prisa aparente para recortar tipos. Dali de la Fed: any early signs to the lower market could also trigger policy adjustment. Vale, podrían lanzar cualquier ajuste en política si hay alguna señal temprana de algo. Pero es que lo que nos decía minutos antes el otro era que
Si no ven la inflación al 2%, no tienen, aquí está, Bostic de la Reserva Federal. I want to make sure we are well on way to 2% before cuts. Quiero estar seguro de que estamos yendo por el camino al 2% de inflación antes de ningún corte. ¿Qué significa esto? Que hasta que no vea un 2% en tasa de inflación en Estados Unidos no se producirán los recortes de tipos. Porque, amigos y amigas, en base a ese recorte de tipos es en lo que se sostiene todo el ciclo alcista del mercado que estamos viendo no de ahora, sino desde hace ya 7 semanas. Todo el movimiento que hemos traído atrás venía en base a esa perspectiva. Esto lo cambia todo. Podéis estudiar compañías, podéis analizar fundamentales, meteros a ver Microsoft qué ha hecho con esto, con lo otro, que sí qué planes tiene Tesla, esto, lo que queráis. Pero cuando esta gente habla, ajustan la liquidez en el mercado y cuando el ajuste de liquidez se produce, la renta variable reacciona. Qué casualidad, ¿vale? La tendencia más general que ha habido a nivel sectorial, creo que la tenía por aquí. Tenéis precisamente donde tengo Calendar Bonds, sectores, vamos a buscarlo. Teníamos justo que los sectores que más han tirado las últimas 24 horas han sido el tecnológico y el tecnológico y aquí lo tengo. Servicios financieros, tecnológico, los equity sectors, ¿vale? Comunicaciones también, 1.24% en las últimas 24 horas, casi un 3% en lo que lleva de meses. Entonces, lo que podemos ver es que de nuevo vuelve a funcionar primero el sector tecnológico, el sector financiero que no lo ha hecho mal, y ahora iremos viendo, porque una de las claves que os tengo puestas es precisamente cómo yo sigo pensando que el sector energético, que es el que más descontado está, sigue siendo una bomba de relojería para que esto lance. Bien. Pegamos ese repaso que os decía, vamos a ir revisando todos los datos de hoy viernes y veremos cómo se ha ido ajustando el mercado. Pero ya os digo, la conclusión de hoy es que finalizamos un mercado, una semana con ruptura de máximos en Standard & Poor's, Nasdaq prácticamente misma tendencia y ahora entraremos a hilar más fino y a ver exactamente qué es lo último. Fíjate la subida del Nasdaq, es espectacular, ¿vale? Es espectacular, amigos, se te va de las manos, 17.318 el Nasdaq al contado, brutal el sector tecnológico, ¿vale? ¡Wow! Esto increíble. Bien, decía, repasos, lo que hemos tenido esta semana. Te he publicado ahora por la mañana, prontito y fresco, ese repaso de las últimas 24 horas, donde te he puesto básicamente, tomo aquí las notas aparte, los jobless claims que teníamos ayer, precisamente han salido 187.000. Voy a sacarte el calendario. 187.000 frente a los 207.000 esperados, ¿vale? O sea, buen dato por parte del mercado laboral estadounidense, que está por aquí, jobless claims. 187.000 frente a 207. Volvemos a la misma película que decía Waller el miércoles. Si el mercado laboral estadounidense sigue funcionando, las posibilidades de recortes de tipos tempranas se van alejando, porque no tienen argumentos para decir, y Waller por fin ha dicho lo que os venía repitiendo. Mientras los datos macro de Estados Unidos sean buenos, es muy complicado ir con esa subida. Tuvimos también el dato manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia y nos salía, en este caso, con 10,6 puntos abajo. Teníamos también el Atlanta GDP Now, que está aquí, con un adelanto del Producto Interior Bruto para el Q4 del 2,4% estimado 2023. Acordaros que el Fed GDP Now fue uno de los que lanzó una estimación de crecimiento hace un par de meses que rompía todos los pronósticos, 4,5 si no me equivoco, y la tasa final que se presentó fue del 4,9 de crecimiento. Es decir, que a veces la Reserva Federal de Atlanta, con esta previsión del GDP, apunta bastante, hila bastante fino con la predicción, pese a que en aquel momento no se esperaba. Ahora nos estaría dando más bien una desaceleración en la tasa de crecimiento de Estados Unidos, que esto sí mejoraría un poco las expectativas de que entonces de 3 a 6 meses le metan recortes a los tipos, ¿vale? Más cosas. Tuvimos también los datos de Japón. Ahora miraremos el dólar yen, ¿vale? Pero tenéis aquí la producción industrial de Japón mensualizada, salió un menos 0,9% abajo. ¿Qué ocurre? Que si os fijáis, en noviembre salió 1,3% arriba. Es decir, que estamos pasando de una producción industrial positiva a una contracción en la producción industrial de Japón, que es una de las economías del top 5. Un peso muy importante la economía de Japón. Por lo tanto, hay que tenerla vigilada y sobre todo porque el yen es una de las monedas más fuertes que existen activos. Te salía por la noche la tasa de inflación y nos salía el 2,3 para Japón, en línea con la esperada. La tasa de inflación en noviembre de 2,5. ¿Mejoran las cosas? Sí, mejoran las cosas.
la pregunta que lanzo aquí para que la analicemos, sobre todo a aquellos que os gusta tradear con yen o tengáis algún tipo de activos japoneses, que no os olvidéis que es la segunda bolsa más grande del mundo después de Wall Street, los que van son el Nikkei, ¿vale? Entonces, en este caso, pregunta que lanzo para que le deis al coco, reflexionéis hasta el siguiente cierre de Wall Street y analicemos este dato. Si la tasa de inflación de Japón está mejorando, quita presión sobre el Banco de Japón en el caso del dólar yen, que si os fijáis, lo tenemos por aquí, el dólar yen ha tenido una evolución bastante explosiva. Vamos a ponerlo en un rango amplio. Fijaros todo el sprint que hizo y si lo miráis con suficiente histórico, esto no se veía en 3 décadas, ¿vale? Estos niveles, fíjate. Estamos hablando de que la última vez que nos aproximamos a estos niveles estábamos en el año 1990. Y en este 2022 y 2023 nos aproximamos en 2 ocasiones a esos niveles insostenibles para Japón, que es un cambio dólar-yen que está en el torno al 1,50, 1,51, ¿vale? Letal, 1,51 yenes por dólar, letal, insisto, porque hace inviable la balanza comercial de Japón si casi todo lo que compra lo compra en mercado internacional, energía, es un país importador y lo tiene en dólares. Con una tasa cambiaria como esta, se arruinan, amigos, se arruinan. Y además se les dispara la inflación. ¿Por qué no está subiendo la inflación entonces? ¿Por qué esos datos están aliviando a Japón, aliviando al Bank of Japan, que debía tomar una política monetaria dura y al hacerlo debía haber hecho esto? ¡Boom! Meterle un bajonazo al mercado, letal, aquí, tirártelo todo para abajo, precisamente porque ajustaría la primera subida de tipos que se hace en 20 años para Japón, ¿vale? No ha ocurrido, y no ha ocurrido porque se está enfriando, como decíamos, la tasa de inflación. Pero ahora te hago una pregunta, ¿y si el enfriamiento de la tasa de inflación, que la veis aquí descendente, vamos a ver si puedo pintar con la... Esto es, ¿vale? Sale enorme esto, pero bueno, se puede pintar. Esta tasa de inflación descendiente para Japón es porque está consiguiendo ajustar, en este caso a nivel interno, su tasa de inflación mediante políticas monetarias acertadas. No es el caso, no ha tomado ninguna medida al respecto, excepto consideraciones sobre posibles subidas de tipos, pero no las ha tomado. O una pista que nos está dando es que si este dato de producción industrial de Japón efectivamente está entrando en terreno negativo y en contracción, menos 0,9% la producción industrial de Japón, significaría entonces que la inflación no cae porque hayan desaparecido los riesgos inflacionistas para Japón, sino que la inflación cae, de hecho, porque se está desacelerando la economía de Japón también. Y digo también porque en 2023 el principal temor que hemos tenido ha sido la de China. Y de hecho, amigos, si le echáis un vistazo al mercado de China, vais a ver que las bolsas que más han caído durante los últimos días han sido las bolsas de China. Tenemos el Hansen desplomándose aquí y tenemos también el Shanghai Composite desplomándose, ¿vale? Luego la cuestión principal es si China sabemos que tiene riesgos deflacionarios en sus resultados macro, si vemos que sus bolsas también están resintiéndose y caen fuertemente, y si ahora vemos que un vecino suyo que casualmente depende mucho en su producción industrial de los pedidos que tiene de su gran gigante económico que consume absolutamente todo, porque no os olvidéis que China ejerce influencias en balanzas comerciales de Japón, de Corea del Sur, pero es que te llega hasta Australia, es que te llega hasta Nueva Zelanda, porque consumen casi toda la materia prima que estos países producen, y te llega evidentemente hacia los socios principales occidentales. La influencia económica de China es brutal. Tenemos aquí un primer aviso, las bolsas chinas no tiran, ¿vale? Vamos a ponerlo en diario para que apreciéis bien, ¿no? Esos movimientos correctivos que está teniendo. Pero fíjate la tendencia descendente que nos muestra las bolsas de China ahora mismo, ¿vale? Y esto hace tan solo un año y pico no ocurría, ¿vale? No estaba sucediendo. Por lo tanto, estamos viendo que hay un precedente interesante en este caso, en este aspecto, ¿vale? Bien, y para no perderme, con respecto a lo de Japón, tenemos también como datos que cabría mencionar, son los datos que ha presentado Reino Unido, que es otra de las economías que hace unas semanas se hablaba, bueno, hace unas semanas, no, hace mes y medio, se hablaba de la posibilidad de que Reino Unido también entrase en recesión. Tenemos a Holanda en recesión, Alemania en recesión, Polonia en recesión, porque también tiene una caída de la producción industrial de 10 meses consecutivos. Y claro, Reino Unido es la segunda mayor economía de la zona del entorno europeo, después de Alemania. No forma parte de la zona euro, pero es la segunda economía después de Alemania en esa región.
y pegaría bastante que entrase en esa espiral, ¿no?, de recesión económica por la influencia propia que tenga. En cambio, lo que hemos visto con el caso de Reino Unido, decía, las ventas minoristas han caído un 3,3%. Y tenemos que la predicción era una caída, sí, pero del 0,6%. Entonces, un 3,3 frente a una perspectiva del 0,6% es mucha más caída de la que te esperabas y, por lo tanto, alimenta de nuevo el miedo a que Reino Unido se sume al club dentro de la zona de Europa que está entrando en recesión y que os he repetido una y mil veces. ¿Por qué, amigos, amigas, adictos a la bolsa y a los mercados de capital? ¿Por qué tenemos una bolsa europea que está prácticamente en máximos toda esta subida, cuando sabemos que lleva ya 3 trimestres consecutivos Alemania presentando datos negativos? Cuando tenemos industria pesada, industria farmacéutica también, mostrando, anunciando desplazamiento de su producción fuera de Alemania. Básicamente teníamos, por ejemplo, a BAF, hemos tenido también, en este caso, a Siemens, todos ellos han anunciado proyectos para producir fuera durante este mismo año ya. Estados Unidos, China, todo vale excepto Europa, precisamente por el incremento de coste productivo que ha tenido dentro de Europa, ¿vale? Estos datos son importantes. La bolsa alemana sigue arriba, ahí está. Ha subido desde noviembre a un nivel explosivo que nadie esperaba. La evolución natural de la bolsa era esta, ver toda esta caída que fue produciendo. Lo que ha ocurrido a partir de aquí es desconocido. Sabemos que lo ha producido. Lo ha producido esa asunción, insisto, todo empezó, hacedme caso, buscar la cronología, cuando los informes del mercado laboral de Estados Unidos salían negativos. En ese momento fue cuando se presupo, se asumió que la tasa de interés iba a caer en Estados Unidos, porque era por fin los ejemplos de recesión económica que se esperaban que ocurriesen en Estados Unidos, ¿vale? Voy a ir echando también un vistazo un poco al chat para ver si queréis ir viendo. En la City recesión preguntaban por aquí, Gregorio, apoyo al pueblo palestino y a Yemen. Muy bien, Gregorio. Sebastián Martín, recuerden que pueden escalar todo lo que quieran, pero que en la cima es bueno estar acompañado, se disfruta más. Bien. Bueno, teníamos también últimos datos, os comento, y pasamos también a comentar aspectos geopolíticos, porque ha sido una semana plagada de eventos también muy delicados en el terreno geopolítico, pero quiero cerrar todos los datos macro con el último dato, que es el de Alemania. Hemos tenido también esos precios a la producción de Alemania que caían 1,2%. ¿Por qué os quiero comentar esos datos de Alemania? Porque no solamente es que caigan los precios a la producción de Alemania, que se publican esta misma mañana, los tenéis aquí. La inflación de Reino Unido, que podéis ver, no, perdón, ventas minoristas de Reino Unido que se contraían, y aquí tenemos los precios a la producción con un menos 1,2% frente a un menos 0,5% esperado. Amigos y amigas, hace 2 semanas Estados Unidos presentó un jueves una tasa de inflación que repuntaba. Y ahí entonces ya dieron un cierto susto a la bolsa, a los mercados. Si la inflación repunta, no se pueden recortar tipos. Y si no se recortan tipos, ¿qué va a sostener el movimiento alcista que traen las bolsas desde hace semanas? Si todo se basaba en el recorte de tipos y salen datos que no permiten recortar tipos porque de manual tú no puedes recortar tipos si la inflación sube, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que un jueves salió una tasa de inflación repuntando, pero el viernes, 24 horas después, salían estos datos, precios a la producción, para Estados Unidos en negativo. Y una semana después salían precios a la producción para Reino Unido en negativo. Y esta semana, hoy, Alemania presenta precios a la producción en negativo. Los precios a la producción es básicamente la antesala al dato de inflación. Si incrementasen los precios a la producción, el precio final del producto al cliente, al inversor, al retail, al consumidor final, se incrementa. Y con este caso viceversa. Esto significa que tenemos riesgos deflacionarios, no solamente para Estados Unidos, para Reino Unido, para Alemania, y el año pasado ya los hemos visto para China. Luego estamos viendo que del top 5, 4 economías enormes están presentando números extraños que podrían anticipar una desaceleración económica, un riesgo deflacionario, porque esta deflación solo podría ser por una disminución de los costes de producción o por, evidentemente, porque está cayéndose la producción, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, no pinta nada bien porque no es un indicativo que nos muestre actividad económica. Con eso termino la parte de datos, ¿vale? Que nos permitan darle un poco de sentido
a todo lo que estamos siguiendo de evolución en las bolsas y en los movimientos que está viendo en las bolsas, ¿vale? Ahora bien, el aspecto geopolítico, que ha sido brutal esta semana, te he traído varias cuestiones. A ver, vamos a ir por orden. Una que me ha gustado mucho y me ha impactado. Vais a alucinar. La primera ha sido las palabras de Putin, que las dijo el día 16, estamos a 19. Hace 3 días Putin dijo lo siguiente. ¿Dónde te tengo? Vamos a ver dónde tengo abierto esas palabras. Aquí tenéis el discurso, ¿vale? He publicado también el enlace, me parece, si no me equivoco, no ha sido Yahoo Finanzas, ha sido alguno de estos ha publicado, pero básicamente lo que nos ha contado en este discurso es que las elecciones de Estados Unidos fueron robadas, según Putin, con papeletas que compraban por $10, rellenaban y metían por correo sin que nadie revisase su procedencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que Vladimir Putin se suma con estas palabras del día 16 de enero, hace 3 días tan solo, a toda la historia que Donald Trump nos ha contado durante 4 años y por la cual responde ante la justicia, que es que, según él, Joe Biden jamás ganó las elecciones. Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos, que en teoría obtuvo más de 80 millones de votos, cuando ningún presidente en la historia ha conseguido tantos votos. Tuvo, me parece que 74 millones de votos Donald Trump en 2016 a 2020. Obama tuvo 71 millones, 69, algo así. Pero supuestamente Joe Biden, el tipo que evidentemente no hay que ser un lince para darse cuenta que no tiene mucho carisma, este tipo habría recaudado 80 millones de votos. Y Putin hoy ha dicho, precisamente el año en el que empiezan las elecciones de Estados Unidos, regionales ahora y en noviembre las estatales, que las elecciones en Estados Unidos fueron robadas, ¿vale? Con eso te quedas un poco ya con el morro torcido pensando, bueno, a ver cómo pintan entonces ahora las elecciones que nos vienen por delante, ¿vale? Noticia adicional, esta misma mañana los hutíes anunciaban que habían bombardeado otro barco estadounidense cuando ya de por sí, las últimas 24 horas, Estados Unidos ha lanzado otra nueva ofensiva sobre ellos. Vamos a ir viendo, porque te he ido recopilando todas ellas para que no te falten, incluido el anuncio de la OTAN de nuevos ejercicios. Teníamos por aquí, por ejemplo, el sabotaje que ha sido, se ha directamente proclamado como autor del sabotaje fuentes militares de Ucrania, el bombardeo de un depósito de petróleo en Rusia, un Russian oil depot on fire after Ukrainian strike government. Vale. Han volado unos depósitos de crudo de Rusia, de petróleo. Ya te digo de entrada que el crudo apenas responde, no ha hecho nada. Esta mañana repuntaba un poco, teníamos casi en $80 el barril Brent, pero a estas horas el barril Brent está otra vez frío, no pasa nada, fíjate, ahí lo tienes, 78,78, esto no termina de ir a ningún sitio. Está haciendo una cuña, sí, pero no parece que esté evolucionando mucho. Pero ya tenemos por aquí de entrada que le volaban los recursos petroleros a Rusia y se los atribuía según fuentes Ucrania. Te lo he puesto también la noticia. Os la he ido publicando esta mañana fresquita y la teníais donde está. Aquí tenéis la referencia por Reuters. Putin says that past US elections were rigged. Tenéis también por aquí los datos de Pakistán. El crudo. Tenéis también. Aquí está, eso es. Según la agencia Insider Paper, ponía aquí Kiev claims attack on oil depot in Russia, Ukrainian security source. Fuentes de seguridad a la agencia AFP han asegurado que ha sido Ucrania, o sea, Ucrania misma se ha atribuido el ataque a los depósitos de crudo. Más cosas sobre esto. Tenemos el tema de Irán. Ha habido un ataque de Pakistán hacia el sur de Irán, precisamente una zona que tienen en disputa, alegando que atacaban a terroristas. Del lunes al martes, ataques de Irán al norte de Irak, al Kurdistán iraquí, que ya comentamos el miércoles. Hemos visto también esta otra noticia que ha pasado desapercibida, salvo para algunos pocos medios. Se supone que ha habido contactos incluso entre Moscú y París, pero esta misma noticia ponía, os publiqué aquí, ¿no? Aseguran que Rusia llevó a cabo un ataque de alta precisión contra un cuartel de la ciudad ucraniana de Kharkov, dejando 60 víctimas, la mayoría de las cuales eran mercenarios franceses, ¿vale? Por lo tanto, ¿por qué pongo esta noticia aquí? Porque las probabilidades de que exista un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia son cada día que pasa más pequeñitas, más cercanas, ¿vale? Digamos que estamos dejando ya atrás por completo ningún tipo de discreción a la hora de lanzarse acusaciones. Putin habla de que el presidente actual de Estados Unidos es ilegítimo, lo dice sin rodeos, sin miramientos. Para colmo, tenemos también esta otra noticia aquí.
Nueva doctrina militar de Bielorrusia considera el despliegue de armas nucleares en el país, Bielorrusia, como una medida forzada de disuasión estratégica, informó el viernes la agencia de noticias TASS, citando al Ministerio de Defensa bielorruso. Creo que esta también os la he puesto por aquí esta misma mañana, os la he incluido si no en el informe de esta mañana, que lo tengo aquí. La agencia de noticias TASS ha informado, citando fuentes del Ministerio de Defensa bielorruso, que el país está considerando desplegar armas nucleares como elemento estratégico de disuasión. Atentos, recordemos que este país limita, hace frontera con 3 países de la OTAN, Polonia, Estonia, Lituania, Letonia, y con Ucrania, además. Por lo tanto, que despliega armamento nuclear también pone las cosas sobrecalientes. Añadido a eso, la noticia que os traía por aquí, si no te parece que es suficiente en la coctelera para que los mercados puedan tener un petardazo, un zambombazo, una explosión repentina, una implosión, mejor dicho, tienes esta otra noticia que ha salido también reciente, publicada ayer mismo, ¿vale? La OTAN mostrará músculo militar ante la presión rusa con un ejercicio de hasta 90.000 efectivos. Van a desplegar tropas, el mayor ejercicio en décadas, anunciado por la propia OTAN, te lo comentaba también en mi reporte esta misma mañana, ¿vale? Lo tienes aquí. Ayer finalizó una reunión de 2 días de la OTAN, tras la cual una rueda de prensa en Bruselas anunció los preparativos para unas maniobras militares que movilizarían a más de 90.000 soldados, convirtiéndose en el mayor ejercicio militar de la OTAN en décadas, denominado Steadfast Defender 2024. ¿Vale? Y con todo eso, amigos, no se ha movido el crudo. Tenemos el petróleo como si no hubiese pasado absolutamente nada, ¿vale? Ahí te lo dejo. Esa cuña formada ahí, el precio del West Texas. Vamos a limpiar todo esto para que sea bien todo claro y nítido, ¿vale? Aquí tenemos el crudo, no está pasando absolutamente nada, amigos. Esto es de lo más normal y aquí paz y después gloria, ¿vale? Ahí lo tienes, tenemos un crudo bastante estable, sigue sin mostrarse agresivo, sigue sin mostrar ningún movimiento que nos pueda hacer sospechar que esto va a saltar, para nada, sigue ahí, incluso alguno diría que esto en muy largo plazo te está mostrando una figura bajista del crudo que te lo hunde, ¿vale? Yo sigo pensando que no, es decir, que es muy difícil que, y más en el ciclo en el que estamos, en el invierno, veamos que el crudo se tire. A menos que solo existe un motivo, amigos, que pueda justificar que el crudo esté haciendo esto ahora mismo. Si todas las tensiones geopolíticas que estamos viendo, Irán tira un misil contra el norte de Irak y de Siria, Pakistán bombardea entonces Irán, los yemeníes atacan barcos, Estados Unidos y Reino Unido atacan a los yemeníes, se produce un bloqueo en el Mar Rojo, que es, de nuevo, entre el Mar Rojo y el Estrecho de Hormuz se acabó la historia porque son las rutas de exportación. Todo el tráfico marítimo desviado por la costa occidental de África tarda un mes en llegar. El encarecimiento de los fletes de barcos, comenté hace semanas el de Estados Unidos, ahora sale el de Europa, se disparan. Diario, se dispara el coste de fletes hacia China desde Europa y Estados Unidos. Todo esto efectivamente fuerza el tema comercial. Los hutíes han advertido, por cierto, que los barcos rusos y chinos pueden pasar sin peligro ninguno por el Mar Rojo porque no son objeto de agresión, ¿vale? Por lo tanto, lo que yo veo aquí es que la única razón por la que todo esto no esté afectando al precio de la energía es porque, amigos, estamos viendo síntomas de una recesión global. La demanda tiene que estar cayendo para que esto no reaccione, ¿vale? Esa es la única explicación que a mí me queda en la cabeza. Bien, yendo a temas prácticos y para finalizar parte de mercado. Índice dólar, os decía, lo hemos visto despuntando, ¿vale? Voy a limpiarlo de nuevo todo aquí, pero podéis ir viendo cómo va lateralizando en el largo plazo, pero en cuanto me meto a verlo más de cerca, puedo ver precisamente que desde el miércoles, desde esas palabras que os decía, fue cuando se produjo este sprint alcista, ¿vale? Que estamos viendo aquí. De momento, tienes una cuestión interesante, reflexiona sobre esto durante el fin de semana. Si el dólar caro es lo que hace que la bolsa pese y caiga, ¿por qué demonios tenemos ahora, sí, desde el miércoles, un dólar fuerte con las palabras de Waller, de la Reserva Federal, de que el recorte de tipos ya no viene para marzo? Hemos visto la publicación en Finance Just diciendo que como el 50% de descuento ya que sea para marzo y probablemente, según las palabras de la Fed, será solamente hasta la reunión de mayo cuando se discuta esto, ¿vale? ¿Por qué sube la bolsa? Porque la bolsa no sube cuando el dólar está duro. Hemos visto que a la bolsa, a Wall Street le cuesta subir si el dólar está fuerte. El dólar sube cuando se asume que va a haber escasez de liquidez. La Reserva Federal va a tener un tipo duro. Pero aquí hay una contradicción. Esto no se mantiene. O bien el dólar se nos cae en las próximas sesiones, o bien
Esto es un amago, esto es un vacile, ¿vale? Se están riendo de nosotros y van a corregir con otro cierre que cierre por debajo esos 4.800 la bolsa. Bien ahora, bien el lunes te meta una corrección. Pero esto es muy extraño, ¿vale? Sin embargo, lo que sabemos hasta ahora es que las últimas horas, está subiendo fuertemente la bolsa, especialmente el Nasdaq. Incluso el Russell está demostrando fortaleza, lo tenéis aquí, ¿vale? Trata de reconquistar las zonas anteriores, pero muy descontado en comparación con el resto de índices. Para Europa no cabe la película todavía, ha recuperado desde esta caída que tuvimos, ha conseguido recuperarse desde el miércoles, pero ni nada que ver con lo que ha hecho Estados Unidos. Sigue dentro de dificultades, sigue dentro del riesgo de continuar con la caída, ¿vale? IBEX 35, si me apuras, peor todavía, porque no recupera los Estados Unidos ni de lejos, pero ni siquiera se aproxima a la recuperación de Alemania. Tienes el eurodólar también débil porque el dólar está fuerte y del mismo modo que el eurodólar está débil, que va perdiendo esta tendencia, del mismo modo que el eurodólar se va enfriando porque hay un fortalecimiento del dólar, asumiendo que la Reserva Federal, después de toda la fiesta que montamos en diciembre, aplazará el recorte de tipos, en ese contexto el oro no puede subir mucho. Porque mientras el dólar esté fuerte, el oro no tira. Amigos, es básicamente el antídoto del dólar. Si el dólar se debilita, si tu dinero pierde valor, oro. Pero si tu dinero gana valor, si el dólar va ganando frente al resto de monedas, como hizo en 2022, que las aplastó a todas, el oro se te hunde. En 2022 toda la evolución del oro fue de irse, pues fijaros, ¿dónde nos llegó? A los 1.600 y pico dólares la onza. Claro, con un dólar tan fuerte como vimos entonces, que casi llegó a los 110 puntos, el índice dólar, con un eurodólar perdiendo la paridad, normal que el oro no tirase y se hundiese. Si se repite un escenario en el que el dólar sube, veréis replicado lo que ocurrió entonces. Bonos repuntando, por cierto, también. Lo hemos visto aquí, el bono de 2 años de Estados Unidos ha repuntado las últimas horas, desde el miércoles también, lo cual entraba en lo que cabía esperar, ¿vale? Y me decían que qué opinaba de ExxonMobil. Venga, vamos a sacar esta, lo acabo de leer en el chat así de refilón, ¿vale? Vamos a sacar esta porque fue que os comenté que había que vigilar. Fijaos, ExxonMobil la tenemos súper atractiva, bueno, súper atractiva, súper barata. Gracias. La tenemos súper descontada, fijaros, ahí está. Bases, ¿lo veis? Haciendo bases. ¿Vale? Entonces, esto es lo que os he comentado las semanas anteriores con ExxonMobil. Si el precio del crudo la tenemos en mínimos prácticamente lo que llamamos de año, ¿vale? Desde septiembre de 2022 está aquí. Si estamos en estas zonas, la posibilidad de que canalice y se vaya al alza, acompañado de un petróleo que suba, son cada vez más altas. Por lo tanto, ExxonMobil es una de las que dije que con un crudo que puntualmente esté cayendo, a menos que estemos entrando en una desaceleración económica global, y cada vez hay más pistas de ello a nivel macro, ExxonMobil es una de las que se podrían mantener en cartera. La he señalado desde hace 2-3 semanas, llevo mencionándola, y es para quien me la pedía, Jesús Enrique Padilla, que la estabas pidiendo en el chat, me parece una de las más interesantes, ¿vale? Para mantenerla. Esta y Chevron, porque Chevron está en situación parecida, un poco más débil, pero muy parecida, ¿vale? Amigos, os he soltado un rollo increíble, ¿vale? Espero que algunos lo valoréis, otros a lo mejor es sobreinformación, ¿vale? Pero para los que sois adictos de verdad a esto, espero que os haya traído con todo el amor del mundo todo lo que os podía dar. Creo que no me he dejado nada en el tintero, hemos repasado todo. Os espero en el próximo cierre de Wall Street del miércoles que viene. Datos macro fundamentales, gráficos y explicaciones de qué está pasando, ¿vale? Con todo mi corazón. Y recordad, cada mañana os lo publico en X también, por si queréis ir siguiendo los resúmenes que voy sacando. Los pongo aquí por la mañana a primera hora, ¿vale? Nos vemos y hasta la próxima. Cuidaros, buen fin de semana. Chao.